Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, el cual fue un conflicto que cambió la historia de México. En solo 4 minutos te explicaré sus causas, desarrollo y consecuencias. Comencemos. Unas de las causas más importantes fueron la dictadura de Porfirio Díaz, la cual duró más de 30 años, la desigualdad social, en la cual la riqueza estaba en manos de pocos, campesinos y obreros estaban siempre en pobreza, y el fraude electoral de 1910, en la cual Díaz no permitió las elecciones democráticas. Hablemos de los puntos importantes del inicio y desarrollo de la Revolución Mexicana. 1910, Francisco I. Madero y el Plan de San Luis. Porfirio había asegurado en una entrevista que México estaba listo para la democracia, pero en las elecciones de 1910 mandó arrestar a Francisco I. Madero y se declaró ganador. El Plan de San Luis, desde el exilio de Estados Unidos, Madero proclamó el inicio de la revolución el 20 de noviembre de 1910. Se formaron grupos en varias partes del país, con Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Otro punto importante fue en 1911 la renuncia y exilio de Porfirio Díaz. La presión revolucionaria hizo que Porfirio Díaz firmara su renuncia y se exiliara en Francia en mayo de 1911. Madero asumió la presidencia, pero enfrentó descontento porque no realizó cambios inmediatos, especialmente en la reforma agraria. En 1913 fue el golpe de Estado y la escena trágica. Victoriano Huerta, jefe militar de Madero, lo traicionó y dio un golpe de Estado en febrero de 1913. En la escena trágica, un conflicto de 10 días en la Ciudad de México, Huerta derrocó y mandó asesinar a Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Huerta estableció un gobierno dictatorial, lo que generó una nueva guerra revolucionaria. 1914, la lucha contra Huerta y la caída del régimen. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, Pancho Villa y Emiliano Zapata se unieron para derrotar a Huerta. Batalla de Zacatecas 1914. Pancho Villa obtuvo una gran victoria que debilitó el régimen de Huerta. Huerta renunció y se exilió en julio de 1914. Otro punto importante en el desarrollo de la revolución fue de 1915 a 1917, los conflictos internos entre los revolucionarios. Con Huerta fuera del poder, los líderes revolucionarios se dividieron, Carranza y Obregón contra Villa y Zapata. Villa fue derrotado por Obregón en Celaya en 1915. Zapata siguió luchando por la reforma agraria hasta su asesinato en 1919. En 1917, Carranza promulgó la Constitución de 1917, estableciendo reformas clave en derechos laborales y agrarios. Se creó para solucionar los problemas que causaron la Revolución Mexicana y garantizar derechos sociales, laborales y políticos. Las principales fueron el artículo 27, la reforma agraria, el artículo 123, derechos laborales, y el artículo 3, en la cual decía que la educación debía ser laica y gratuita. Una de las principales consecuencias y el legado que dejó la Revolución Mexicana en México fue el fin de la lucha armada, pero conflictos internos continuaron. Reformas que transformaron México. Una de estas principales fueron el reparto agrario, la creación de instituciones políticas modernas. Igualmente la inspiración para movimientos sociales en América Latina. Podemos concluir con que la Revolución Mexicana marcó el fin de una dictadura y sentó las bases de México moderno, con derechos sociales y políticos. Su legado sigue vivo hasta hoy. Gracias por su atención.